invitamos nuevamente a que realice el siguiente interrogante el compañero Hernán Pavón. Bueno, siguiendo en línea con sus respuestas anteriores y yéndonos al plano internacional, ¿cómo creen ustedes que abordaron países como China, Brasil, Estados Unidos o el Reino Unido esta situación? Bueno, primero principal me parece que todos los países que vos nombraste, ¿no? China, Estados Unidos, Reino Unido, agregaría en este último tiempo a Rusia, que ha sido protagonista también del COVID. A mí me parece que lo han abordado de distintas maneras, ¿no? Si hacemos un recuento muy rápido, digo, Donald Trump en Estados Unidos, para empezar por ahí, por una de las potencias mundiales, ha tardado muchísimo, incluso ha dejado básicamente como una decisión política que cada gobernador de cada estado tenga la decisión de aplicar o no el aislamiento obligatorio, de lo cual hoy me parece a mí que por no tomar una decisión muy temprana, como por ahí sí lo hizo Argentina, hoy Estados Unidos es uno de los epicentros del COVID, ¿no? Hoy Estados Unidos, para tener en cuenta, datos infectados tiene más de 1.534.000, recuperado tiene 266.000 y fallecido ya pasó la barrera de los 90.000. O sea que hay una situación muy, muy, muy grave en Estados Unidos. Si lo vemos en el ámbito económico, por ahí Mirko puede profundizar un poco más, que él tiene datos más precisos, pero Estados Unidos está viviendo, ¿no? O va a tener, mejor dicho, la caída de 20 millones de desocupados, que no se ha visto estos números de la Gran Depresión en los años 30, o sea que está viviendo una situación muy grave, no solamente en lo económico, si bien puede tener herramientas como para enfrentarlo, pero no es un tiempo muy positivo y no está pasando un buen momento y de alguna manera ha dejado, ¿no? Esto anteriormente que decía, que de alguna manera los gobernadores de los estados tomen su propia decisión. También Donald Trump en este sentido en la política internacional siempre ha sido muy, muy provocador, siempre ha querido llamar la atención. Si nosotros recordamos noticias anteriormente, él mismo ha nombrado que Estados Unidos estaba por comprar una vacuna a un laboratorio de Francia. Ahí hubo un problema también porque el gobierno de Francia le decía a ese laboratorio francés, le dijo, mejor dicho, que si encontraba la vacuna, primero tienen que ir para el país, obviamente para Francia y no para Estados Unidos. Entonces, bueno, hubo ahí unos intercambios de palabras entre Macron, el presidente de Francia, y Donald Trump, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Y que de alguna manera, Donald Trump también trata esta pandemia, ¿no? A mí en lo personal me parece con un sentido de xenofobia, ¿no? Hacia China, ¿no? Donald Trump está convencido de que China lanzó este COVID, ¿no? Este virus, mejor dicho, y que ha provocado esta pandemia para básicamente, afectar no solamente a Estados Unidos, sino a la economía global. Cosa que por ahí, podemos estar de acuerdo o no, pero es muy fuerte que se lo escuche así. También me parece Donald Trump toma esta pandemia como antiglobalización, ¿no? Siempre ha tenido o ha manejado ese criterio, incluso ha criticado a la Organización Mundial de la Salud, amenazó con irse, con retirar a Estados Unidos, cosa que no nos tiene tan sorprendido porque si recordamos cuando ni bien asumió Donald Trump se fue del Pacto de París, que era el pacto ambiental, porque él no cree, en este impacto ambiental que se está generando, ¿no? Que está afectando a todo el mundo, porque dijo en su momento que era un invento chino. Entonces, de alguna manera niega o negó en su momento, aplicar la cuarentena. Hoy en algunos estados lo están aplicando, pero no en forma completa por ahí como sí lo vivimos nosotros u otros países, y eso se va generando. El Reino Unido, para ir un poquito más rápido, ha tomado casi la misma decisión, Boris Johnson, que es el primer ministro de Inglaterra, también dudó en un principio de aplicar la cuarentena obligatoria, incluso lo aplicó un mes después que de alguna manera ya el virus estaba contagiando a toda su población y eso también trajo un montón de problemas. El Reino Unido también en su momento fue uno de los epicentros de esta pandemia y de alguna manera puso, en palabras de él, priorizó primero la economía y después la salud, hasta que después, un grupo de científicos que trabaja para el gobierno había denunciado que el gobierno al no tomar la cuarentena ponía en riesgo muchas vidas. Entonces ahí, él también se infectó, fue bastante grave la situación, ¿no? Porque él también estuvo infectado del COVID-19 y fue todo un tema.
Si vamos a Rusia, Rusia también, en los últimos días ha aparecido como uno de los países que incluso en número de contagiados ha pasado a Italia y a España, donde en el principio ha sido los epicentros básicamente de esta pandemia también. Y si tenemos que recordar, los casos de España e Italia han sido terribles, miles de muertos, miles de contagiados también, y su sistema de salud han colapsado los dos, y incluso han llegado a elegir, ¿no? Bueno, quién vive y quién no vive, ¿no? Que es una situación bastante grave. Hoy Rusia se suma, si bien los datos son medio dudosos, porque tiene casi acá lo tengo anotadito, dice que tiene infectados 291.000, ¿no? Recuperados, anuncia que tiene 67.000, pero fallecidos solamente 2.000 personas, ¿no? 2.500 personas. Lo cual son datos que son muy, muy curiosos, ¿no? Porque al tener esa cantidad de infectados principalmente, que tenga una baja mortalidad, llama mucho la atención, por lo menos. Y que de alguna manera, si bien Rusia aplicó sí el aislamiento obligatorio, Putin el lunes pasado salió a hablar, ¿no? Y a informar todos estos datos, ¿no? De lo que tenía, lo que provocaba, ¿no? La pandemia en su población. Aceptó de alguna manera aplicar la cuarentena, un poco tardía también, si bien él fue uno de los primeros que cerró las fronteras con China cuando se enteró de lo que era el COVID, pero bueno, tienen estos datos que muchos dudan. Y China, que fue básicamente donde surgió, ¿no? Toda esta pandemia, surgió en Wuhan, ¿no? Principalmente en el mercado de Wuhan, que es una ciudad que está un poco al norte de China, bueno, que también tuvo muchas críticas, ¿no? Porque China tampoco no le dio mucha importancia al principio, sino que creían que era una neumonía, una gripe más y demás, y que en realidad, vamos a decir, los primeros casos de COVID, si uno investiga, salen en noviembre del 2019, por algo le ponen, ¿no? COVID-19, ¿no? Porque se descubre en ese año, pero que en realidad los casos empezaron a ser mucho más frecuentes, vamos a decir, en China, a partir de enero, ¿no? Si uno va reportando el 1 de enero, se reportaron un montón de casos, incluso no se había cerrado el mercado de Wuhan, que muchos dicen que ahí se provocó el foco, ¿no? Muchos dicen que por comer, ¿no? Básicamente murciélagos, que vamos a decir, una enfermedad que tienen los animales y que se transmitió al ser humano, o sea, evolucionó al ser humano básicamente, y que de alguna manera eso provocó, ¿no? Y a no cerrar el mercado de Wuhan y a tomar después, básicamente se ha llegado al 20 de enero, la cuarentena obligatoria, dicen que de alguna manera encubrieron mucha información que por ahí no se supo, e incluso muchos científicos en el mundo dicen, bueno, si China hubiese de alguna manera hablado antes o pasado la información, bueno, el mundo se podría haber preparado de otra forma y no como lo que pasó, ¿no? Porque es como que en febrero como que explotó todo en el mundo y ahí nos enteramos, bueno, que Italia tenía tanto infectados, que China también y demás. Hoy China parece que está controlando, ¿no? La pandemia, incluso está utilizando una tecnología que por ahí en muchos países no se ve, robots que llevan comida a los hospitales para que los enfermeros no tengan contacto con los infectados, bueno, tecnología facial para reconocer la temperatura en aeropuertos, en los shopping, en los supermercados. Tienen otro punto de vista y tienen otra economía, ¿no? A diferencia de muchos otros países, y la han llevado de otra forma. Y para ir cerrando, para no ser tan extenso, también es importante marcar lo de Brasil, ¿no? De Brasil y Ecuador, lo pongo los dos ahí para hacer un 2 por 1, Brasil también, Bolsonaro no ha aplicado todavía y ha dejado más o menos a tomar la misma decisión que Donald Trump, dejar que los gobernadores tomen básicamente la decisión política de aplicar el aislamiento obligatorio. São Paulo hoy en día es el epicentro, ¿no? de la pandemia en Brasil, pero bueno, lo tenemos a Bolsonaro, que es muy controversial, también le gusta llamar mucho la atención y ha hecho manifestaciones, ha juntado gente, la otra vez hizo mejor dicho un asado, después hay imágenes que estaba dando vuelta en una moto de agua, saludando a la gente, tocando con la mano, dándose abrazos, besos, o sea, tampoco ayuda mucho, vamos a decir, el presidente de Brasil como para, de alguna manera, hacer concientizar a la gente. Incluso la Organización Mundial de la Salud y un juez federal acusó al gobierno de Brasil de que no estaba haciendo, primero y principal, ningún anuncio a las medidas sanitarias que había que tomar según la Organización Mundial de la Salud, y que de alguna manera las rechazaba. A partir de esa denuncia que tuvo el juez federal,
¿no? De Brasil, ahí el gobierno de Bolsonaro tomó otra medida, pero igual lo sigue negando. Y Ecuador, digo, pasó algo que no lo sabíamos, ¿no? Y lo vimos en la imagen al principio, gente muriendo básicamente en su casa, el Estado totalmente ausente, no estando presente. En muchas ciudades de Ecuador, principalmente en Quito o en Guayaquil, a los muertos los prendían fuego en la calle, lo cual se vivió una situación muy grave, que de alguna manera, digo, para ir cerrando, con esto demostramos de que cada país fue tomando la medida de acuerdo a lo que pensaba su gobierno, a lo que pensaba la clase política, y no a todos le fue de la misma manera. Por ahí, digo, para poner una similitud con Argentina, que nosotros sí lo tomamos prematuramente y pudimos evitar miles de muertos y mucho más contagiados de lo que tenemos, ¿no? Y que el sistema de salud no colapse. En muchos países, como en Ecuador incluso, y Brasil está colapsando, y colapsó el sistema de salud en algunas ciudades. Entonces, digo, es una situación muy grave, digo, y en Estados Unidos también. Y principalmente Estados Unidos, que la salud no es pública, digo, tenés que tener una cobertura social de salud para que te atiendan. Así que todos los países lo fueron tomando de forma diferente, ¿no? A ver, ¿cómo sigo después de Lucas? Sí, la verdad creo que hizo un análisis bastante extenso y hay algunos puntos en los cuales acuerdo, otros en los que por ahí disiento, pero por ahí para agregar otra mirada y algunos otros aspectos, con respecto a China, ¿no es cierto? Y al inicio, a China y a la Organización Mundial de la Salud, con respecto al inicio de la pandemia, hay algunas cuestiones, algunas investigaciones que se han realizado, específicamente la de Five Eyes, que son 5 centrales de inteligencia de los Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia y del Reino Unido, que lo que marcan estas 5 centrales de inteligencia puntualmente son algunas irregularidades que habría cometido el gobierno chino con respecto justamente a el inicio del brote del COVID-19. Como bien decía Lucas, el inicio se hablaba de que era diciembre, al principio, el 31 de diciembre. Sin embargo, como bien mencionó Lucas, ya en noviembre habría habido casos, vamos a ponerlo en potencial, inclusive en octubre también. Por otro lado, otro de lo que marca este informe tiene que ver con que el régimen chino habría desaparecido, hecho, no sabría bien qué terminología específica utilizar, pero aquellos médicos que denunciaron la cuestión del surgimiento de este virus, se desconoce su paradero. Entonces, eso también fue denunciado por este informe. Y otro de los puntos tiene que ver, como bien decía Lucas, se habla de Wuhan como el epicentro y se plantea el Instituto de Virología de Wuhan, según se plantea en el informe, que se podría haber estado trabajando con cepas de este virus y podría haber surgido desde ahí. El informe en ningún momento dice que fue premeditado, planificado, que hubo una guerra bacteriológica, nada de eso, sino que aporta algunas lecturas interesantes en base a datos que surgen justamente de este informe, de esta investigación. ¿Y por qué se atacó tanto a la Organización Mundial de la Salud, como mencionó Lucas? Tiene que ver con, a mi entender, dos casos puntuales. Por un lado, ya en diciembre, fines de noviembre y diciembre, si mal no recuerdo, el gobierno de Taiwán y Hong Kong habían generado algunos informes justamente alertando sobre este posible virus a la Organización Mundial de la Salud, la cual había rechazado estos informes y no les dio trascendencia. No informó, digamos, al conjunto de los países que se encuentran vinculados a la OMS. Por otro lado, en enero, no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue hacia las primeras semanas de enero, la Organización Mundial de la Salud había sostenido que no era posible una transmisión humana o entre humanos del coronavirus, que luego rápidamente lo rectificó. Bueno, creo que las consecuencias están a la vista de esa rectificación. Entonces, específicamente el gobierno de Estados Unidos, que es el principal aportante en materia económica de la OMS, plantea esta disidencia, incluso la total disidencia con lo planteado por la OMS surge de estas cuestiones, que supongo o calculo yo que una vez que se reanuden las distintas reuniones,
seguramente haya una reunión del Consejo del Comité de Seguridad de la OMS y bueno, se planteen estas disidencias y si es que existieron irregularidades, bueno, creo que se deberán tomar las medidas correspondientes. Eso por un lado. Con respecto, bueno, como bien decía Lucas, los tres gobiernos mencionados, Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil, tomaron, si se quieren, medidas similares, en el cual no decretaron una cuarentena, un aislamiento anticipado. Como bien decía Lucas, Boris Johnson en el Reino Unido había hablado de la inmunidad de rebaño, también Bolsonaro, el propio Trump. Entonces, digamos, se tomó otra estrategia que llevó a una gran cantidad de casos contagiados y de muertes que, bueno, algunas, como bien dijo Lucas, más de 90.000 en los Estados Unidos, más de 35.000 en el Reino Unido, más de 15.000 en Brasil, por citar tres casos de estos países. Entonces creo que, para hacer un breve análisis, creo que el Reino Unido planteó la postura específica de Boris Johnson, que luego debió dar marcha atrás, por un lado porque él mismo se contagió y por otro lado por la presión que surgió en la Cámara de los Comunes. Por otro lado, los Estados Unidos, creo que vive un momento político específico. Hay elecciones este año en noviembre en los Estados Unidos y paralizar la economía estadounidense con lo que eso conlleva, creo que es un golpe a quien hoy preside los Estados Unidos, que es Donald Trump. Por otro lado, hay un gran enfrentamiento con el alcalde de New York, que es Cuomo, y creo que la disputa justamente viene por eso. Como bien decía Lucas, el federalismo reinante en los Estados Unidos hace que cada estado sea libre de tomar las distintas determinaciones, y muchos de ellos fueron en contra de lo que planteaba el presidente. Es que hubo, digamos, unas idas y vueltas, y si bien no se decretó una cuarentena obligatoria, sí se cerraron varios espectáculos públicos o masivos una vez que ya había gran cantidad de contagiados. Y en Brasil, si bien no hay elecciones puntualmente, sí creo que se vive una crisis de gobernabilidad que está atravesando el gobierno de Bolsonaro, pensando sobre todo hacia el año que viene, que es el medio término en Brasil, y tiene que ver con que, a mi entender, Bolsonaro tenía dos sostenes, si se quiere, en dos ministros de relevancia. Uno ya no está, que es Moro, ministro de Justicia. Incluso hay una causa que desconozco el avance, pero se ha iniciado por presuntas irregularidades en el manejo de la policía. Teóricamente habría Bolsonaro dictaminado ciertas órdenes que Moro no quiso seguir y llevó a apartarse del caso, del ministerio. Y por otro lado, el otro elemento, creo yo, que mantiene a Bolsonaro con poder es su ministro de Economía, Paulo Guedes, que había establecido una reforma gradual tanto de la economía como del Estado, que había llevado a un crecimiento de la economía, que bueno, debido a esta pandemia, claramente la economía de Brasil, como la de todo el mundo, no crecerá. Entonces, creo que eso está ligado íntimamente a lo que planteó Bolsonaro. Bolsonaro veía que si cerraba económicamente, al igual que los Estados Unidos, iba a ser una crisis muy grande y el crédito político se le estaba acabando. Veremos cómo continúe justamente esta historia los siguientes días, pero tenemos una gran historia en Brasil que el vicepresidente, generalmente en muchas situaciones, ha terminado gobernando debido a un impeachment al presidente. Así que bueno, veremos cómo sigue esa historia. Bueno, ese sería por ahí el raconto internacional. Incluso digo, para agregar un poquito, digo, porque es muy interesante el análisis que está haciendo Mirko, político, ¿no? En este caso de Brasil, digo, recordemos que en noticias anteriores también se ha dicho, ¿no? Un golpe blando, ¿no? Un golpe blanco de los militares hacia Bolsonaro, de que, bueno, que él se encargue de la parte administrativa y los militares que están algunos en sus ministerios se hacían cargo de esta crisis política, humanitaria que está viviendo Estados Unidos. Digo, lo que dice Brasil, lo que dice Mirko, de que bueno, que muchas veces el vicepresidente termina no gobernando, ha pasado, digo, no, en este momento no recuerdo cuántas veces pasó, digo, ¿no? Pero fueron muchas. Entonces digo, no es un dato como para pasarlo por arriba y no lo tengan. Claro, totalmente, con un impeachment a Dilma Rousseff, ¿no? Que fue muy polémico, pero que terminó gobernando él.
Así que digo, todo eso conlleva, ¿no?, una crisis de gobernabilidad y política muy grande que tiene Brasil, ¿no? Que por ahí, para cerrar, y ya cerramos esta parte con Lucas, digamos, venía desde antes incluso en Brasil, o sea que el propio Bolsonaro habría roto, digamos, la alianza con los distintos partidos con los cuales llegó al poder y generó su propia fuerza, su propio frente. Entonces, digamos, ya venía un desarreglo o desavenencias políticas internas que obviamente fueron profundizadas por la situación de la pandemia mundial. Y el vicepresidente, no recuerdo el nombre en este momento, pero pertenece a las Fuerzas Armadas de Brasil.